tema paro del día de hoy, paro llevado adelante por ATE, y la gente de la Federación Docente también ha estado. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Francisco Torres es uno de los representantes y uno de los hombres que estuvo hoy en ese acto, no solamente en representación de la Federación Nacional Docente, sino también sobre el escenario, ¿no? Con los oradores. ¿Cómo ha sido el día de hoy respecto de esa marcha? Mira, fue bastante extenso y extenuante por el calor que hubo, pero en realidad había muchísima gente, se calcula más de 50.000 personas. Sí. No se terminaba de entrar a la plaza, cuadras y cuadras hacia atrás y en las diagonales también. Lo que está hablando de un malestar y un reclamo importante a un gobierno que arrancó haciendo promesas de cambio, pero que lamentablemente le está dando una serie de beneficios a los sectores más poderosos de la economía argentina e incluso internacional, como los fondos buitres, y a los docentes le está ofreciendo solamente un techo salarial del 25%. El acta que vos bien dices, nosotros hemos tenido de la Federación Nacional Docente en la CTA, con Pablo Micheli, que estamos participando. Tuvimos una reunión con el ministro Bullrich en diciembre, pero no se retomó esa negociación y estamos esperando ser convocados. Ustedes no pertenecen al Frente Gremial, sino que son un gremio docente que está adherido a CTA, a la CTA de Pablo Micheli. Así es, son gremios de varias provincias como Catamarca, Chaco, Formosa, Misiones, Tierra del Fuego, Tucumán, Córdoba, Provincia de Buenos Aires y compañeros de la capital también que estamos integrando esta federación. Hemos ratificado en el día de hoy el paro y la movilización, ha sido muy importante en todas las provincias y acá te digo en la provincia de Buenos Aires fue multitudinaria la movilización. Creemos que el gobierno tiene que reflexionar, yendo de vuelta una voltereta en el aire, porque había dicho primero que el aumento lo ofreció, después lo retiró, después dijo que solo se iba a firmar en las provincias y después la paritaria nacional, y hoy los convocó a los 5 sindicatos que son los que están participando más formalmente en la paritaria. Lo que anunciaron, incluso independientemente de las diferencias que podamos tener con la conducción de Suteba Provincia y Baradel, lo que él anunció en el palco que compartimos es que hubo una recepción del acta y un intento de trampa del gobierno para establecer un aumento del 29% en el primer tramo y del 40% en el segundo tramo, pero dejando establecido que solo sería para las categorías, una pequeña cantidad de docentes de varias provincias como Formosa y Misiones, que son compañeros de nuestra federación. Claro. Bueno, hay parte de todo eso que es lo que se está debatiendo. Yo recién mencionaba en la apertura del programa que hay una cuestión de diferencias acerca de lo que va a constar en el acta, pero que en principio, por lo menos así lo mencionaba alguno de los sindicalistas presentes allí en la puerta del Ministerio de Trabajo, no cambiaría la cuestión del monto a nivel nacional. Después veremos qué pasa con el momento en que se retome la negociación aquí en la provincia de Buenos Aires y la oferta que haga Vidal, ¿no? Así es. Lo que pasa es que hay un intento por una vía o por otra de casi vulnerar la paritaria nacional, porque siempre la paritaria nacional estableció un porcentaje que después era trasladado. Este gobierno dice, Vidal, que no tiene recursos, pero el último aumento salarial en la provincia de Buenos Aires, el 2014, que de alguna manera fue como un reflejo tardío de aquella gran huelga que hicimos en el 2014, pero el aumento del 2015 fue del 40% para la categoría inicial. Así se pasó de 7.000 a 7.283 pesos, que es lo que se está cobrando ahora. Sí, contabilizando una cantidad de ítems que no están necesariamente incluidos. En negro. Claro, por ejemplo, son 3.300 pesos, ¿no? El sueldo básico es de indigencia. Es decir, en la capital federal, después de 8 años de gobierno del PRO, está en 2.800 pesos, el sueldo básico. El ministro Bullrich recorre el país diciéndole a los docentes y al pueblo que hay que blanquear el salario docente. Desde la federación le hemos planteado, empiece por casa, ministro, lleve el incentivo a 2.000 pesos, no a 1.100, y blanquéelo, incorpórelo al básico. ¿Qué nos planteó el ministro? Si yo hago eso, los gobernadores me dicen que se van a jubilar muchos docentes que ya no dan más. Bueno, pero no se puede tener a la gente trabajando con un sueldo bajísimo y hay derecho a jubilarse y de generar trabajo para jóvenes docentes porque hace falta renovar la educación. En la provincia de Buenos Aires es directa la incidencia de un aumento salarial cuando se debaten paritarias para aquellos docentes que están jubilados. No así en otras provincias, hay algunos distritos donde las cosas son diferentes. ¿Cuál es la edad jubilatoria hoy para un docente? Y está en los 55 años para la mujer y 60 años para los varones. Y 60 años para los varones. Ha subido un poquitito respecto de hace unos 20 años atrás en que eran 50 y 55. Pasa esto, que es cierto, los gobernadores no quieren que se aumente los básicos porque eso genera que muchos docentes con mucha antigüedad no se pueden jubilar porque no pueden cobrar la miseria que se está pagando. Ojo, el incentivo docente no lo van a cobrar los jubilados, que es una cosa que achata la escala porque es una suma fija en negro y tampoco lo reciben los trabajadores jubilados. No, por supuesto, el incentivo no, si son
forman parte del básico o si ingresan en lo que es remunerativo y demás, sí, pero si no, Así no. es. Nosotros por eso le decimos al ministro, si usted habla de blanquear los sueldos, tiene la potestad de hacerlo blanqueando el incentivo docente. Claro. Y también otra cosa, que es el artículo 9, que es ese fondo de garantía que el Gobierno Nacional aporta para 7 provincias, entre ellos están Formosa, Misiones, Santiago del Estero, San Juan y demás, que no llegan a pagar el mínimo. Claro. Entonces, en la provincia de Buenos Aires nosotros creemos que hay recursos. Vidal de alguna forma nos está dando la razón, lo que planteamos desde nuestro sector, Alternativa Docente junto a la CTA Provincia, de que la provincia de Buenos Aires estaba desfinanciada, que el fondo del conurbano que se congeló, el tema de la coparticipación federal, el tema del 15% que ahora se reconoce y demás, la provincia era inviable porque está aportando el 19% de los recursos, recibe el 19% y aporta el 40%. Así es. Se tiene el 40% de la riqueza, entonces no se puede vivir así, la provincia es casi inviable. Por eso tiene que, nosotros que planteamos la Federación Docente, el Gobierno Nacional no se puede desentender de la educación. Las partidas para aumentar los salarios de los maestros, de los trabajadores estatales y de la salud tienen que salir del presupuesto nacional y Macri tiene para hacerlo, porque si tuvo para darle a los exportadores, tuvo para darle ahora a los fondos buitre los miles de millones de dólares que le va a dar, tiene que cumplir con el pueblo si quieren jerarquizar de verdad la educación pública. Sí, es como una especie de gran debate acerca de, como se diría históricamente y casi como un dicho que ha quedado, el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué va primero? ¿Qué es lo primero a lo que hay que darle importancia para que después las cosas empiecen a cobrar valor? Porque la realidad es un poco esa, ¿no? Esto que ustedes están marcando es claramente cierto, pero son como diferentes estamentos de un país que necesita movilizarse desde un montón de sectores. Claramente la educación tiene que ser uno de los primordiales, es el futuro, son los niños, es la educación de un país que lamentablemente hace mucho tiempo en el que venimos escuchando que faltan 50 años o hacen falta 50 años para lograr tener la educación que teníamos antes. El problema es que se nos va corriendo la zanahoria para adelante, ¿no? Fue un país que tenía una educación de excelencia. Bullrich y Macri hablan de la educación de Finlandia, pero quieren esa educación pagándole a los maestros un salario del inframundo. Entonces, si un docente tiene que trabajar en 2 y hasta 3 cargos, no puede pedir calidad educativa del gobierno. Tiene que jerarquizar el salario de los maestros. Eso es una realidad, pero también del resto de la sociedad, porque por eso es importante la paritaria docente, porque el porcentaje que se establezca puede servir de testigo para los demás salarios, porque los papás de nuestros chicos van a la escuela y mandan a los pibes muchas veces para que puedan comer en el comedor porque no llegan a fin de mes. Entonces, creemos que el problema educativo es global, no es solamente responsabilidad de lo que cobre o gane un docente. Por eso también pedimos aumento del presupuesto educativo. O sea, la situación edilicia está mal. Está mal la situación de los comedores escolares, está mal el mobiliario. Es decir, el año pasado, ustedes lo reflejaron, nosotros compañeros de SUTEBA aquí de La Plata, fueron un conflicto donde los chicos en una escuela de los porteños se iban a tomar clases en el piso con un trapo de piso. Entonces, esa situación en la provincia de Buenos Aires no puede ser. Claro. Ahora, hay una cosa en la que prácticamente todos los gremios están de acuerdo, más allá de las diferencias sobre los porcentajes o sobre el valor del básico que debieran poder resolver y arreglar con el gobierno de María Eugenia Vidal, y es esta cuestión de que el dinero está, digamos, esta cuestión de que existe la posibilidad de brindarle un aumento de entre 35 y 40% a los docentes en la provincia de Buenos Aires a partir de lo que es el presupuesto con el que cuentan desde el momento de la votación en la legislatura. Creo que ese es un eje importante a la hora del debate y me imagino que lo va a hacer ahora a las 7 de la tarde en este cuarto intermedio que se retoma, ¿no? Entiendo que sí. Nosotros desde la Federación Docente no hemos compartido la postura de alguna manera reflejada por los compañeros de CETERA en el sentido de recepcionar y ver con buenos ojos ese 40% porque entendemos que el salario está muy abajo. Estamos planteando que es posible un sueldo inicial de 12.000 pesos, que no tenga sumas en negro, que sea en un solo tramo, no en cuotas. Lamentablemente se vuelve a hablar de las cuotas porque te pueden aumentar a 10.000 pesos en octubre, que es lo mismo que nada, porque las boletas las tenés que pagar hoy. Es decir, si acá en la Ciudad de La Plata se aumenta el agua de 260 pesos un 140%, va a ir a 600 pesos. Entonces es casi imposible. Entonces, creemos que hay recursos. Pero en la provincia de Buenos Aires, la capital, te agrego un dato, también nosotros creemos que hay que meter mano a recursos que el Estado tiene, como por ejemplo se han incrementado en la provincia 6.500 millones de pesos en el último año los subsidios a la educación privada, que vos pagas la cuota. Entonces, ¿por qué se subsidia? Con esa plata se podría dar tranquilamente el aumento de la provincia. En la capital federal aumentaron un 341% en el último año los subsidios a la educación pública, privada. Es una enorme paradoja también pensando en parte de lo que se ha contado y se ha analizado en los últimos años acerca de cómo la clase media se ha volcado muchísimo a partir de los conflictos docentes, a partir de la falta de clase en
algunos años, del no inicio del ciclo lectivo, etcétera, etcétera, a la educación privada. A lo mejor con un esfuerzo mucho mayor cuando lo que se podría es volcar todos esos recursos a la educación pública y volver a poner en calidad la educación pública para que esa misma gente que hoy hace un esfuerzo enorme para mandar a sus chicos a un privado lo pueda mandar al estatal. Porque eso habla de digamos, de un doble discurso de los gobiernos, porque los gobiernos dicen defender la educación pública, pero como no han podido derrotar a los docentes ni a la comunidad educativa que defiende la escuela pública en Argentina, de alguna manera fuerzan a que la gente se traslade a la matrícula privada pagando bajo salario para que haya paros permanentes y demás. Entonces no se jerarquiza el presupuesto de la educación. Entonces alientan la matrícula privada. En la provincia de Buenos Aires era el 16% y está en el 35% la matrícula privada. Ha crecido muchísimo. Muchísimo. Ahora, yo me quedo pensando en esto que usted dice, y de alguna manera uno podría entenderlo casi como un discurso acusatorio hacia gobiernos como el de Mauricio Macri, ¿no? Con ese perfil, digo, parte de lo que uno suele escuchar desde ciertos sectores más cercanos a la izquierda o al populismo o lo que fuere, digamos, respecto de un gobierno como el de Mauricio Macri con estas características, sobre todo en términos económicos y demás. Sin embargo, esta característica viene desde hace muchísimos años, digo, viene de gobiernos peronistas, de gobiernos que tenían por lo menos un discurso más de centroizquierda o más cercano teóricamente al pueblo. Digo, ¿qué es lo que pasa? Que los discursos se contraponen tanto con las realidades después. Bueno, por eso, porque nosotros creemos y de alguna manera este falso populismo ha sido el que de alguna forma le abrió la puerta a este sector más neoliberal, porque hoy sí hay un ataque mucho más duro de que lo que ocurría en años anteriores, pero de verdad, la privatización de la escuela pública, la privatización de la matrícula educativa, los bajos salarios y demás, vienen del gobierno de los Kirchner todo este tiempo. Desde la Federación Docente lo hemos enfrentado y esas son parte de las diferencias que tenemos con la dirigencia de CETERA. Hoy podemos decir, las diferencias a lo mejor son del pasado de alguna forma, tenemos que mirar hacia adelante y tenemos un enemigo que es este gobierno, que es un enemigo declarado porque gobierna con las corporaciones, o sea, tiene grandes multinacionales metidas en el corazón del gobierno, gobierna para ese sector, creemos nosotros. Si la posibilidad de la unidad en la acción sirve para de verdad lograr soluciones al pueblo, bienvenida sea. Por eso hemos confluido hoy todos en una misma movilización. ¿Cómo cree que se va a dar este momento en el que se va a retomar, ¿no? La paritaria en la provincia de Buenos Aires en algún rato nada más, en un poquito más de media hora, con la discusión, después de venir de un apenas 24.1%, un 25% en algún momento se mencionó, y lo que está pasando a nivel nacional? Digo, ¿cómo cree que va a ser este momento de retomar ese cuarto intermedio? Va a ser difícil porque, de verdad, si el gobierno, ¿qué dice públicamente? Nosotros damos un 25% que garantiza la provincia y un 15% del incentivo. El incentivo, el aumento, la parte de aumento, porque la otra parte ya se paga, ya se cobra, refleja en la provincia de Buenos Aires un 6.8%, es decir, no es un 15%. Entonces, a lo sumo estarán ofreciendo alrededor del 30 y algo por ciento y habría que ver las cuotas como sería. 32 creo que fue el monto de la provincia de San Luis, que es una de las que ya cerró, ¿no? Y llegaba a 65% en el cargo de los directivos, era mucho más importante. Claro. Ahora, es difícil cerrar en esos montos, creemos nosotros. Desde la CTA, Provincia de Buenos Aires, te doy de alguna forma primicia. Nosotros ya hemos anunciado con los compañeros de la Federación Docente, judiciales, estatales, SICOP y legislativos, la necesidad de, si no hay una respuesta entre hoy y mañana satisfactoria, vamos a rectificar el paro con movilización en la gobernación bonaerense, como lo anunció Oscar de Isasi hoy, en nombre de alguna forma de la Central de Trabajadores de la Argentina en la Provincia de Buenos Aires. El próximo lunes, es decir, que en ese caso todos los que están adheridos a los gremios que integran a TCTA, etcétera, no estarían trabajando el próximo lunes, incluidos docentes. No, incluso en el plenario de los compañeros de SUTEBA disidentes, de alguna forma, que son el sector más combativo dentro de SUTEBA, el plenario que se realizó hace 2 días aquí en La Plata resolvió también una consulta entre mañana y pasado para definir el inicio de clase. Es decir, hay mucho malestar. Entonces puede ser que algún sector quiera negociar con el gobierno, pero que igual sectores de base y combativos de verdad sigamos luchando para reclamar un salario digno, porque además a los estatales está ofreciendo muy por detrás. Es decir, si el aumento es malo para el docente, con más razón lo puede ser para el estatal, porque no tienen incentivo, por ejemplo, que es un aporte de la nación. Nos lo decía de Isasi aquí en alguna visita que nos hizo hace algunos días atrás, cuando teóricamente estaban esperando una oferta que no llegó. Me ha resultado bastante complicado y difícil poder encontrar un número, un porcentaje, un monto, etcétera, en el que algunos de los diferentes representantes gremiales de los docentes estarían de acuerdo en cerrar esta paritaria de cara a tal vez empezar a discutir un nuevo monto de aumento a partir de mediados de año. Digo, ¿ustedes tienen un número sobre el cual podrían, digamos, dar una especie de
semi-sí para poder empezar las clases y a lo mejor hacia junio o julio seguir debatiendo un nuevo aumento? Por eso te decía, nosotros hemos hecho 3 propuestas a la Nación en particular, porque entendemos que la provincia es cierto que hay situación delicada y que tiene que haber un auxilio de la Nación, pero en todas las provincias, no solo la provincia de Buenos Aires, ni las provincias gobernadas por Cambiemos. Le hemos planteado que un sueldo inicial no puede cobrar un docente menos de 12.000 pesos, y eso es posible. Tiene que haber un aumento del incentivo de 2.000 pesos y ser blanqueado en el salario. Y a su vez estaría incluido en esos 12.000, sí, esos 2.000 obviamente porque mejora el básico del docente. Y a su vez tienen por lo menos que garantizar que esos 3.300 pesos de básico, que son irrisorios hoy en día, debería haber un aumento no menor al 50% de los sueldos básicos, porque eso permite mejorar la escala de todo el conjunto de los docentes, porque te pueden dar sumas en negro, pero después no cierra, porque el docente que tiene 10 años de antigüedad, 20 o 25, cobra casi lo mismo que el que recién se inicia. Entonces, es muy complejo, es muy compleja la conformación por del eso salario nosotros planteamos esos 3 docentes. ítems. Nosotros decimos, justamente, tenemos que ir a una nueva, somos la Federación Docente, el único sector que lo plantea. Hay que hacer una nueva matriz presupuestaria y salarial, que tiene que estar basado en la antigüedad, digamos, el tema del título, el tema del cargo, digamos, cosas básicas para poder, y el salario básico, por supuesto. Ahora, que además incentivan a los docentes, a la gente de carrera, a aquellos que verdaderamente tienen la vocación de serlo, a convertirse en docentes. Si no, esto retrae, digamos. ¿Quién puede quererlo si los salarios que se ganan son de miseria? Así es. El mayor doble discurso, creemos nosotros, con todo respeto, el ministro de Educación está cobrando un sueldo de 115.000 pesos. En el año son 1,5 millones de pesos. Y nos dicen los maestros que tenemos que vivir con 7.800 pesos hasta agosto. Sí, es difícil comparar, Torres, déjeme decírselo, porque también es verdad que los cargos, esto no es una cuestión en contra. ¿Pero por qué no puede vivir un ministro con el salario de un maestro? Bueno, porque tiene empleado público. Sí, es verdad, pero de todas maneras es una cosa muy debatible, porque también es una responsabilidad mucho más grande en términos de todo lo que implica el trabajo que tiene que hacer hacia abajo. Digo, estamos hablando de un ministro de la Nación. Esto no implica que los docentes no tengan que ganar bien, lo que no significa que el ministro tenga que ganar mal. Nosotros creemos que si de verdad Porque si no nivelamos para abajo. Que somos funcionarios públicos todos. Eso es verdad, pero si no nivelamos para abajo. Me parece que está bien que los docentes ganen bien. No creo que el ministro tenga que ganar menos. Por eso te decía, si los funcionarios ganaran como gana una docente con 10 años de antigüedad o una directora de escuela con 10 años de antigüedad, creo que de verdad se preocuparía por mejorar los salarios de los trabajadores públicos. Porque son, en definitiva, los políticos se proponen, y nos proponemos, porque yo también hago actividad política, nos proponemos por vocación. Si de verdad tenemos vocación, entonces podemos servir. Porque también tienen que vivir. Y usted piensa que la ley no les permite hacer otra cosa que no sea... política y no vivimos con 150.000 pesos. Eso es verdad, pero es un debate mucho más profundo y creo que tiene que ver también con las responsabilidades en términos de quiénes son los que están amparados bajo ese arco protector que tiene que tener alguien que tiene un cargo de semejante importancia. Yo creo que la distancia entre los 7.800 y 150.000 pesos habla está claramente, en eso estamos de acuerdo. Pero es la garantía para que un funcionario no tenga ningún problema de poner la cara y salir a la televisión diciendo le estoy dando un maravilloso aumento a los maestros. Claro, si vos no vivís con el sueldo que el maestro. Entonces, es lo que le permite a ellos estar un poquito alejado de la realidad. Es un poquito utópico, déjeme decírselo. ¿Por qué? Digo, es un poquito utópico, porque me parece que hay países que se ha aplicado. Pero sí, países del primer mundo, no estamos hablando de países del primer mundo. Digo, donde los salarios de los docentes probablemente sean mucho más altos y por eso puede un funcionario vivir con el salario de un docente. Estamos de acuerdo en que el salario de los docentes es irrisorio, es de miseria. Bien. Es imposible que un docente pueda vivir con ese dinero, lo digo como hija de docente. Mi madre ha sido docente 32 años de su vida, es una jubilada docente de la provincia de Buenos Aires y por eso conozco bastante el paño. Lo que digo es, me parece que lo que tenemos que hacer entre todos es nivelar para arriba. Me parece interesante además que haya una postura en la que por una vez en mucho tiempo encontramos muchas coincidencias en los diferentes gremios docentes en todo el país y en la provincia de Buenos Aires en particular. Y ojalá la oferta que se haga en el día de hoy tenga por lo menos un color más cercano a lo que ustedes están buscando. Sí, pero lo vemos difícil. Lo ven difícil. Había alguna versión que estuvo circulando durante el día de hoy acerca de que la propuesta que se iba a hacer desde el gobierno de María Eugenia Vidal estaba rondando los 10.000 pesos, no llegaba a los 10.000 pesos. ¿Qué pasa si es esa la oferta? Si fuera esa la oferta, puede ser que los compañeros del Frente Gremial Docente acepten y firmen. Nosotros creemos que estamos insistiendo en el tema de los 12.000 pesos. Puede ser que UDOCUA posiblemente lo rechace y vayamos a un conflicto, como te digo, en el inicio de clases. Claro. Además, tenemos que ser convocados. Si solamente se quiere negociar con un sector representativo de la docencia, que no desconocemos de representatividad, pero no se convoca al conjunto de las organizaciones nacionales, vas a cerrar un acuerdo con un sector y no con el resto. Ustedes no fueron convocados a esta reunión. Nosotros participamos en diciembre, como te decía, con el ministro Burri, fue auspiciosa la reunión de ahora. Pero a esta no hemos sido convocados y estamos justamente ratificando lo que decíamos ayer. Ratificamos la convocatoria del paro y exhortamos al ministro Burri a que retomen las negociaciones. Es decir, no se puede cerrar un acuerdo con un sector solamente. Claro. Tiene que convocarse a todos porque
la forma de garantizar que no haya conflicto y que podamos de verdad estar dando clase tranquilos todos los trabajadores, manejando los hospitales, mejorando la ciudad, es decir, trabajando al servicio de la gente, que es un poco lo que hace el maestro y lo que hace el trabajador público. El próximo lunes, entonces, si no hay acuerdo, habría un paro de todos estos sectores que usted mencionaba, digo, un paro de similares características al de hoy a nivel nacional, pero en la provincia de Buenos Aires. No, y cuidado, en muchas provincias, porque en Mendoza está muy lejos de un arreglo y el gobernador de Mendoza está tratando de poner el ítem aula, que es casi un 10% del salario que lo cobraría si vos no te enfermas, si no haces paro y demás, es para evitar los conflictos. En Santa Cruz están lejos, no lo han recibido ayer, le postergaron la reunión para mañana. En Río Negro también hay complicaciones, en Córdoba también, es decir, en Santa Fe están rechazando la propuesta de más de un 30% y están amenazando con paro de 48 y 72 horas. Es decir, el panorama es complicado. Es complejo. Pero hacemos responsable al gobierno y lo convocamos desde este medio a que por favor reflexionen, que se sienten con todos los sectores, que busquen un poquito los recursos que la nación los tiene para de verdad garantizar la escuela pública. La Federación Nacional Docente, ¿cuántos docentes representa a lo largo de todo el país? ¿Son varias provincias? Usted lo mencionaba son unas recién. 13 provincias más o menos, son decenas de miles de compañeros. Entonces tenemos la necesidad de ser convocados y así creemos que tiene que ser. Porque le hemos hecho propuestas al ministro para resolver los problemas. Él dice, bueno, yo no tengo plata. Dígame de dónde la saco. Y se lo hemos dicho. Lo que pasa es que en lugar de eximir de impuestos a los grandes poseedores de la tierra en el campo, a los banqueros y a otros sectores, quiere seguir poniéndole impuestos al salario de los trabajadores. Entonces, le decimos nosotros, con todo respeto, ministro, se lo decimos, creemos que las medidas que ustedes hacen tienen que ir para otro lado. Es decir, tienen que beneficiar al conjunto de la sociedad y no solamente a un sector, y eso es posible si hay decisión política. ¿Qué pasa si no, con los sectores, habrá que luchar. ¿Qué pasa con los sectores que van a estar representados en la reunión de ahora en la provincia, aquí en la gobernación bonaerense? ¿Quiénes van a estar presentes? ¿A ustedes los convocaron aquí? No, entendemos que, como te decía, entendemos que los compañeros del Frente Gremial Docente, que está integrado por la FEP, los compañeros Petrochín y por Baradén en su Teba provincia, también por SADOP, UDA y AMET. Y entiendo que también UPCN es parte de la paritaria docente, aunque tiene una pequeña porción. Son ellos los que participan de esta reunión. Y después tendrían que convocar, entiendo que el jueves, a los estatales. Bien. Puede que se dé lo mismo de la vez pasada. Si no hay un acuerdo con los docentes, no convoquen a los estatales. Pero han estado haciendo llamados. El gobierno bravuconea mucho, pero también a último momento, por eso vos dices, ¿qué pasa? ¿Cómo es? Ofrecen una cosa, después se retroceden. Porque había un paro convocado que ha sido multitudinario. Y entonces el gobierno hoy llamó de urgencia, desde ayer está llamando a los gremios de la Federación Docente también. Sí, además llamó la atención que fuera a las 12 del mediodía cuando se sabía que la marcha comenzaba a las 11, ¿no? Yo aprovecho la cámara, porque no debería llamar por teléfono a los dirigentes de la Federación, sino más bien convocar a una reunión pública de cara a la gente, porque no es por abajo de la mesa que se van a arreglar los problemas, se tienen que arreglar sobre la mesa con transparencia y con claridad, que es lo que un poco lo dijeron los compañeros de nuestra Federación. Esto no se arregla con un cargo, con esto, con lo otro, ubicando a algún amigo, no, esto se arregla poniendo plata para la educación y aumentando el salario básico de los maestros, que es una cosa irrisoria y bochornosa. Absolutamente. Quiero preguntarle por último acerca de lo que fue hoy la marcha, ¿no? Porque en el medio del contexto de la convocatoria, las reuniones que los diferentes sectores tuvieron con el gobierno nacional y sobre todo teniendo en cuenta que se ponía en funcionamiento el famoso protocolo de seguridad sobre el cual ha habido tantas críticas, ¿cómo fue hoy el funcionamiento? Porque hemos visto en todos los canales el avance de la marcha, cómo se fue, digamos, cortando de alguna manera en algunos sectores durante un periodo de tiempo y cómo fue llegando hasta el lugar central del acto que fue Plaza de Mayo. Nosotros creemos que no hubo ningún problema, es parte de lo que te digo, de las bravuconadas de un gobierno que trata de tener un discurso para un sector que igual es peligroso, porque también hemos vivido en alguna marcha que en el último tiempo, porque ganó el macrismo, ya creen que te pueden pasar por encima con un auto y demás. Eso está pasando, o estás haciendo una actividad y te gritan, algún pequeño sector. Ahora, hoy fue muy normal, la policía tuvo una actitud súper correcta. Supuestamente, según el protocolo, no podríamos haber tirado petardos, hacer ruido, tener bombos, no se pueden llevar banderas, no se puede hacer prácticamente nada según ese protocolo. Que es totalmente, silencio casi. Por eso, es totalmente anticonstitucional. Es más, hay un problema grave en el protocolo, que es que le proponen hacer un corralito a los periodistas por si hay alguna golpiza a la gente, que los periodistas no lo puedan ver, y que estén separados los periodistas del resto de la movilización. Es una cosa bastante seria y preocupante. Verdaderamente. Le quiero agradecer el hecho de que haya estado aquí, este rato de conversación, que hayamos abordado todos los temas. Ojalá esto se pueda resolver y ojalá no tengamos que todos los años repetir estas entrevistas. Uno con total sinceridad lo dice, yo hace muchos años que trabajo en los medios y es una sensación de déjà vu tan espantosa en un punto, ¿no? Porque en el medio están los chicos y por supuesto la dignidad del trabajador docente que se merece poder vivir con un salario como corresponde. Me parece bien, y para que esto se resuelva, los gobiernos tienen que tomar una decisión. Porque no
no es solamente aumentando el valor del salario docente, que es una variable educativa, sino también mejorando el presupuesto, porque la verdad que las escuelas están mal, los comedores escolares dejan mucho que desear, el tema del transporte escolar, mobiliario, becas para los chicos, es decir, la sociedad en su conjunto se merece una educación mejor. Gracias. No, por favor, muchas gracias. Un placer.